Gloria a Dios. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga a todos, ¿cierto? Familia. Para mí es una bendición compartir la palabra en esta hora con ustedes, ¿cierto? Damos gracias al Señor porque hoy día lo hemos pasado bien. Hemos podido allá ir a la caleta, Tumbes, ¿cierto? Y hemos podido recrearnos, hemos podido jugar en familia. Y Dios nos da tiempo para todo, eso es la realidad. Nos da tiempo para todo. Y también para cantar alabanza, para reunirnos, para exhortarnos. Yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, un mensaje que hay en Hechos capítulo 13. Aquí hay mucho alimento, muchas vitaminas, muchos nutrientes que extraer de esta palabra. Hechos capítulo 13 dice así: había entonces la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lugio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Imagínense, se había criado con personas, digamos, de gente pudiente. Y Saulo dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Amén. ¿Ya? Aquí sabemos que Dios llama a todos sus hijos. Dice, si no me equivoco, Isaías lo dice, que Dios quien llama a las generaciones. Yo Jehová con los primeros, dice, yo Jehová con los postreros. Es Dios, el mismo Dios que llamó a Elías y Moisés. Y cuando uno asimila esto, que es el mismo Dios que nos llamó a los grandes siervos de Dios, es el mismo que me ha llamado hoy día a mí, no es inferior, sino que es el mismo. Gloria a Dios por ello, porque tenemos un Dios tan grande como el que ellos vieron y experimentaron. Amén. Y por cierto, también hemos visto, también hemos experimentado cosas gloriosas. Amén. Así que, amén o no, hemos vivido cosas gloriosas, maravillosas. Sí, amén. Por supuesto, amén. Tenemos tantos testimonios, mi misma Ingrid, que Dios prácticamente la resucitó, la libró de la muerte, porque Amén. era casi inminente que tenía que morir. Sí, sí. Porque el mismo caballero que tú dices que llegó, o llegó a la noche siguiente, parece que fue, y falleció, con el mismo diagnóstico y la misma gravedad. Pero Dios es quien, cierto, escucha las oraciones cuando nos humillamos a Él, pedimos misericordia. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de que ya había una iglesia formada en Antioquía, ¿ya? Y la iglesia, cuando hablamos de iglesia, sabemos claramente que estamos hablando de personas. No estamos hablando de cemento, de madera, de barro. Amén. No estamos hablando de un edificio, ¿sí? o algo físico, estamos hablando de las personas, las almas, los creyentes, ¿ya? Porque la palabra de Dios dice que la iglesia se reunía por las casas. Y también, por cierto, igual el templo estaba en ese tiempo de los apóstoles, y también iban al templo. Jesús iba al templo también. Amén. Pero en diferentes lugares se reunía la iglesia, es decir, los creyentes. Dice que había en Antioquía profetas y maestros. ¿Ya? Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén. ¿Qué más dice? Que se había creado junto a los de Tetrac, y Saulo, ministrando esto al Señor. Es decir, que estaban sirviendo la obra de Dios. Amén. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Se da cuenta que los llamados los hace el Señor. Amén. Para determinada labor. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No le dice quédense todos juntos y hagan siempre lo mismo. Esto es importante que tengamos que entender nosotros como familia, como cuerpo de Cristo, que Dios no nos llama a todos la misma tarea. Y sabe que a veces hay desaveniencia, hay veces hay menosprecio a una persona. No, porque tú haces misericordia, como dice. Y dice, no, pues si el Evangelio es hacer misericordia. Pero Dios lo ha llamado a algunos, ¿cierto?, para hacer obras de misericordia. Amén. Pero hay otros que Dios lo ha llamado a enseñar la palabra, Cuerpo de a otros a Cristo. predicar la palabra, a evangelizar. Sí. Dios lo ha llamado, ¿cierto?, a otros a pastorear, a otros lo ha llamado, ¿cierto?, lo ha puesto dones para
dones de sanidad, Sí. dones de milagro, otros un don de profecía también, Amén. que todavía están todos los dones vigentes. Pero no todos hacemos lo mismo, pero no debe hacer desaveniencia entre los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Todos tenemos una tarea y no necesariamente la misma. Por eso dice, el Espíritu le dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. Lo menciona todavía como Saulo porque era un hombre recién convertido, no lo menciona como Pablo. Todavía Sí. había un trato que Dios con Amén. él. Amén. Y dice el libro de los Hechos también que Pablo a los 14 años, después de que fue convertido, recién a los 14 años fue a los apóstoles, que eran antes que él, a visitarlo. Y estuvo unos par de días con ellos. ¿Ya? Entonces, y Pablo tuvo que pasar, ¿cierto?, para ser puesto, ¿cierto?, o por qué no decirlo, ordenado con los otros ministros, los otros hermanos, los otros apóstoles. Pasaron años, no fue instantáneo todo esto. Así. Fue un proceso. Amén. Y los ministerios son así. Los ministerios no son instantáneos. Hay un proceso. Hay desiertos espirituales que pasar. Ayúdenos, Señor. Todos los hijos e hijas de Dios tenemos que pasar desierto. Israel pasó desierto. El Señor, nuestro mayor ejemplo y mejor ejemplo que tenemos, fue al desierto. ¿Cierto? Allí oraba, dice la palabra. ¿Ya? Y no solo eso, también fue al monte, los montes oraba, pero el Señor también estuvo en el desierto. En el desierto fue tentado, ¿ya?, por el diablo. Entonces, es importante, hermanos, es importante, familia, que podamos entender que no todos vamos a hacer lo mismo. Amén. Por ejemplo, Dios lo llamó a John para ser diácono. Y eso es su labor, ¿ya? Y tiene que ejercer ese ministerio, ¿cierto? Ese servicio, con alegría, con gozo. ¿Ya? La Jenny, Dios la llamó a la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Ya? A Ingrid Dios le ha puesto dones de sanidad. ¿Ya? Y así, a mí Dios me llamó a predicar la palabra. Entonces, diferentes talentos, diferentes dones, pero todos son para edificar el cuerpo de Cristo, como dice la palabra también en Efesios y en 1 Corintios 12. Ayúdenos. Si quieren hacer algún alcance, me lo dicen, alguna pregunta, alguna acotación, no hay ningún inconveniente. ¿Amén? Entonces, es importante, tengo ese sentir de que no puede haber desaveniencia en nosotros, no podemos estar divididos. Cristo no está dividido. No está dividido Cristo. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, si no me equivoco, ¿sí?, le dice, ¿está dividido Cristo? No, le dice. Algunos son de Apolo, otros dicen que soy de Pedro, otros de Pablo y otros de Cristo. No es así. Somos todos de Cristo, somos todos del cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, el apóstol lo dice para aclararle la situación y para un chilenismo que tenemos para aterrizar a los hermanos. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? No. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo o de No. Pedro? ¿Cierto? Para que podamos recapacitar que Cristo es la piedra angular, Cristo. Por eso somos cristocéntricos. Cuando Pablo reprende a los hermanos de Galacia y le dice, Gálata insensato, ellos ya habían sido bautizados, habían recibido el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo por la ley, por la obra de la ley, por guardar la ley, o por el oír con fe. Santo. Entonces, para que razonen, para que usen el razonamiento, empezando, ¿cierto? Empezaron en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Sabe que hay muchos hoy día que lamentablemente están terminando en la carne, empezando en el espíritu los movía, aleluya, pero hoy día ya se pusieron, muchos se están poniendo muy religiosos, Así es. muy legalistas, ¿ya? Cuando nosotros dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Lógicamente que esa guianza del Espíritu siempre va alineada a la palabra de Dios. Así es. Amén. Nunca en contra Sí. de la palabra de Dios, ni cuestionando la palabra de Dios. ¿Quién cuestiona, cierto, todo? Es Satanás. Así es. Sí. ¿Quién siembra siempre la duda? Satanás. Amén. Amén. Y cuando una palabra viene de Dios, nos edifica, ¿ya? Nos alimenta.
y quedamos reflexionando, quedamos meditando esa palabra. Pero cuando viene de un falso profeta, falso maestro, queda confusión, queda la duda. Y el Espíritu Santo no imparte paz, no imparte tranquilidad, Gloria a Dios. no duda, no miedo, no incertidumbre. Sí, así es. Satanás hace esas cosas, pero Dios une, edifica Dios. el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es importante eso. Bueno, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. No quiero hacerme más extensivo. Es un mensaje que Cristo es el quien llama, pero no a todos los creyentes para la misma labor. Pero sí todos se nos dio a beber un Santo eres Jesús. mismo Espíritu. El Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu. Algunos ciertos son manos, son pies, son brazos. Siempre cito estos ejemplos. Por ejemplo, Pablo decía, ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que era Pablo entonces? Mente de Cristo. Santo eres Dios. Juan Bautista, soy La voz. la voz. Amén. ¿Cierto? Gloria a Jesús. Aleluya. Algunos son la voz, otros son la mente, otros son los ojos de Cristo. Y diferentes funciones. Lógicamente estamos hablando en términos espirituales. Esto es obvio que estamos hablando en términos espirituales. Amén. Pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cuerpo. Y Dios nos usa, y qué lindo que Dios nos use aún con nuestro propio carácter. Sí, amén. Por ejemplo, yo veo la palabra de Dios en Pedro bien impulsivo, bien cierto, bien directo. ¿Ya? Un hombre pescador que no era muy sutil, siempre directo, franco, impulsivo. Pero también veo, por ejemplo, a mismo Pablo, a Juan cuando ya pasaron el tiempo, hombres muy dóciles, hombres bien moldeados por Dios, con esa sencillez, con esa empatía, con esa simpleza para hablar la palabra de Dios, ¿cierto? Y sabiduría. Amén. ¿Ya? Entonces, Dios a todos nos llama de diferente manera. Así es. Bueno, el mismo llamado, pero diferente función. Gloria a Amén. Dios. Dentro del cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga. Tenemos que trabajar nuestros dones o ministerio eventualmente, según lo que Dios nos ha llamado. Todos somos importantes, nadie está de más, nadie sobra, nadie es imprescindible. Así es. Aleluya. Si usted tiene un llamado ministerial tremendo y no lo cumple, sabe que el Señor va a seguir siendo Dios y la iglesia va a seguir siendo iglesia. Amén. Dios va, ¿cierto?, a levantar a otra persona, pero va a cumplir Así. la labor, va a suplir ese espacio que muchas veces Así. otra persona no quiso Así. cumplir esa labor. Aleluya. Que Así. seamos como Isaías. Señor, ¿a quién enviaré?, dijo el Señor. ¿A quién enviaré? Y el profeta dijo, aquí estoy, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Aleluya. No hizo tanto protocolo, sino la disposición, Gloria a Dios. Así es. la entrega al Señor, la purificación por parte de Dios, porque Dios lo purificó, ¿cierto, Isaías? Y el hombre, la disposición a servirle, y lo demás lo va haciendo y lo hace el Señor. Que Dios les bendiga. Bendición, iglesia, que haya amor, haya unidad, y fuera división, fuera cierto prejuicio, fuera carnalidad, y empecemos a revestirnos de Cristo día a día, a crecer, y que el Señor nos bendiga. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén.